Bueno, hace 8 días iniciamos con una pequeña serie basada en las 5 solas de la Reforma. Como ustedes saben, hemos venido recordando y resumiendo poco a poco en las escuelas dominicales las diferentes enseñanzas de los catecismos y aprovechando, pues, como les decía, que hemos terminado por casi 3 años el estudio de los Salmos, pues se decidió empezar a enseñar estos domingos que quedan del año sobre las 5 solas de la Reforma, ¿no? Bueno, hoy tenemos la segunda parte de sola escritura y terminaríamos hoy y dentro de 8 días estaríamos hablando con otra de las solas. Entonces, bueno, permítanme comenzar con un momento transformador que se registra en el Antiguo Testamento. Es un precedente que nos recuerda lo que sucede cuando el pueblo de Dios se centra verdaderamente en su palabra. Recordemos que en Nehemías 8, al amanecer, Esdras sacó la ley, la desenrolló y comenzó a leer. Siguió leyendo hasta el mediodía y la gran multitud prestó atención absorta. La ley fue leída, interpretada y estudiada y el resultado fue la adoración. El pueblo se humilló y se postró ante Dios mientras Él se revelaba en su santa palabra. Ese es el camino que debe ser. Sin embargo, a medida que pasan las décadas y las generaciones, la palabra de Dios lamentablemente se aleja del centro de vida de su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de una hambre de la palabra. Y una de las épocas más severas de esta hambruna ocurrió justo en la víspera de la Reforma. Lamentablemente, llegan épocas en las que la iglesia se aleja de la palabra de Dios, pero también gracias a su bondad y a su misericordia, Él permite que salga una generación de hombres que tienen esa hambre por la palabra y desean que la palabra habite o regrese a su pueblo. Así que nuestros corazones son tocados al contemplar la fidelidad de aquellos que, como el rey Josías en el Antiguo Testamento, descubrieron la ley olvidada y entendieron la necesidad urgente de reformar la congregación de Dios, como pasó en 2 Crónicas 34. De manera similar, en el siglo XVI, hombres piadosos leyeron la ley de Dios y se comprometieron porque entendían que la palabra del Señor no estaba en los líderes de la iglesia en ese momento, es decir, la iglesia católica. Lamentablemente, estos líderes no habían prestado atención a las palabras del libro santo. Así que esa protesta lanzada por Martín Lutero comienza originalmente por el tema de las indulgencias. Él quería un debate y fue en la ciudad de Leipzig, enfrentándose a Johann Heth, el principal teólogo que tenía Roma en ese momento. Y Lutero finalmente declara el principio fundamental de la Reforma: solo escritura. Esta frase en latín significa o solo la escritura o la escritura sola. Y es un compromiso firme e inquebrantable con la autoridad absoluta de la escritura. Ese compromiso culminó en uno de los momentos más inspiradores de la historia, y es la Dieta Imperial de Worms, que fue celebrada del 15 al 18 de abril del 1521. Allí Lutero, vestido con una sencilla túnica de monje, enfrentó a príncipes, a nobles, cardenales y al emperador Carlos V, y a él se le ordenó o se le dijo revoco, que quiere decir que se retractara de sus escritos y de sus puntos de vista sobre la fe, sola fe y sobre la sola escritura. Tras pasar la noche en oración, al día siguiente Lutero pronunció su famosa confesión que debe resonar en nuestros corazones: estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. En ese momento fue un faro, demostrando que la fidelidad a Cristo exige que su palabra sea la autoridad suprema. Después de Worms, Lutero se dedicó a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán, exponiendo la palabra para que el pueblo pudiera escucharla, interpretarla y ser enseñado, siguiendo el precedente de Esdras.
Así que esto mismo que hizo Esdras, de exponer la escritura, de enseñar al pueblo, fue lo mismo que hizo Lutero y los demás reformadores. Así que la doctrina de sola escritura no es un mero principio de la reforma, como vimos hace 8 días, sino que más bien es un principio bíblico. Entendíamos cuando hicimos ese pequeño repaso sobre los libros sobre las 2 cartas de Timoteo, que todo el tiempo Pablo le decía a Timoteo que enseñe la escritura, que todo lo que haga sea conforme a la escritura, que la forma que enseñe y se comporte siempre sea basada en la escritura, y es lo mismo que estaba pasando en la reforma. Lo que Lutero quería, no, como les dije, no era separar la iglesia en ese momento, sino que quería era que la iglesia se diera cuenta que estaba colocando las tradiciones por encima de la palabra. Así que afirmamos que la escritura es nuestra única autoridad inerrante. Es infalible para la fe y la vida. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Por lo tanto, no hay palabra más grande ni autoritativa que la palabra, que las escrituras. La voz de Dios es pura y eterna, más confiable que cualquier voz humana. Dice el Salmo 12:6-7, la palabra del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú la guardarás, oh Señor, la preservarás de esta generación para siempre. Así que solo Dios es infalible. Por muy buenos y fieles que sean los líderes de la iglesia, todos somos carne falible. Sus palabras son meras palabras de hombres y están subordinadas a la palabra de Dios. Así que la Escritura declara que el canon santo completo contiene todo lo necesario para la fe y para la práctica cristiana. Recordemos que en 2 Timoteo 3:16-17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente apto, enteramente preparado para toda buena obra. El Antiguo Testamento ya equipaba completamente a los hombres de su época para toda buena obra, pero al completarse el Nuevo Testamento, el cuerpo entero de la Escritura se convirtió en una obra terminada y cohesiva, sin necesidad de adiciones o ajustes. Así que la vida de Cristo es nuestro ejemplo de sumisión a la palabra escrita. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, nos dio el ejemplo de reprobación, justo al definir firmemente la autoridad de la Escritura. Él no citó tradiciones orales, no citó palabras de hombres, sino que estaba divinamente inspirado y escrito lo que él decía y era basado en la palabra del Señor, en la autoridad de la Escritura. En Mateo 4, del 3 al 4, vayamos allá por favor. Mateo 4, 3 y 4. Así que cuando el tentador vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que incluso cuando Satanás cita las escrituras de una forma o en fuera de contexto, eso no lo negó, sino que respondió con más escritura para calificar y clarificar el significado verdadero. En el versículo 7 Jesús le dice que escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Cristo demostró que la escritura es el juicio autoritativo final sobre cualquier mal uso o mala aplicación de la escritura. Él continuamente apeló a la escritura diciendo o insinuando, ¿nunca han leído las escrituras? Al final el Señor Jesús lo que nos quiere decir es que si aplicamos malas escrituras, si enseñamos algo incorrecto acerca de las escrituras, es porque sencillamente no conocemos las escrituras. La palabra en muchos lugares nos advierte a no quitar, a no añadir cosas, a no cambiar el significado de lo que Dios quiere decir. Recordemos Proverbios 30, del 5 al 6. Toda palabra de Dios es pura. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo mismo asimismo en Apocalipsis 22, del 18 al 19, se nos advierte a no quitar palabras de este libro. Así que la escritura es la apelación final, es la corte
para todos los asuntos doctrinales. Estamos llamados a temblar ante la palabra de Dios. Así que cualquier cosa que yo haga errónea ante la palabra de Dios, vamos a recibir juicio. Por eso debemos temblar ante su palabra y debemos siempre colocarla como nuestra autoridad en todo lo que hacemos, no importa el lugar donde estemos, no solamente acá donde nos congregamos, sino en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en cualquier lugar de nuestras vidas, en nuestros estudios, donde sea, siempre la palabra de Dios es nuestra autoridad. Vayamos a 2 de Pedro 1 del 20 al 21, por favor. 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que estos versículos, inmediatamente después de que Pedro afirme que la palabra profética es la más segura, tienen dos propósitos cruciales. El primero es decir que la fuente de la profecía de la palabra de Dios no es humana. En el versículo 21, Pedro ataca la idea de que la Escritura puede provenir de una iniciativa humana. Nos asegura que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso establece que la autoridad es la Biblia. Dado que la Escritura es la máxima autoridad y que los autores hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la Escritura es la única revelación inspirada, por lo tanto, sabemos que es la regla infalible de nuestras vidas. También, debido a que es el Espíritu Santo el que llevó a los apóstoles y a los profetas a escribirla, la Escritura es la autoridad, porque realmente allí está Dios mismo en ella, y Él es el único juez supremo por el cual se debe determinar toda controversia en religión. Así que cualquier controversia que se pueda dar, cualquier norma, cualquier cosa, cualquier doctrina, siempre va a ser la Escritura la autoridad final, porque es la misma palabra de Dios. Así que este mecanismo de inspiración que es dado por el Espíritu Santo nos enseña que la palabra de Dios es pura y es preservada para siempre. Ahí mismo en el versículo 20 nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y se dirige contra la noción de que se pueda dar una interpretación individual. Aunque la Escritura es clara en todo lo necesario para la salvación, el autor nos advierte que su interpretación no es arbitraria, ni queda a merced de un solo individuo. El pasaje nos protege de tomar solo Escritura como una justificación para el individualismo, donde el creyente solo puede decir, solo yo y mi Biblia. Si el problema de la Escritura reside en el intérprete, no enseñando o es inestable, como Pedro le dice, la respuesta es que no es sujetar a la Biblia a una autoridad superior. Es que cuando encontramos personas que indican que no desean someterse a la palabra, que no desean congregarse, sino que solamente ellos leen la Escritura y con eso es suficiente, esas personas también están tomando mal la enseñanza de la Escritura. Aquellas personas que cambian el mensaje de la palabra y le dan un mensaje propio, no basado en lo que Dios nos ha enseñado, también están errados y están equivocados en cuanto a su enseñanza. Así que la interpretación privada aquí no se refiere tanto a la lectura personal, sino a una interpretación que ignora el propósito y la armonía de la Escritura misma. Pues su origen no es la voluntad de un hombre, sino la ley de Dios. Debemos leer la Escritura tanto solos como en comunidad, porque Dios ha provisto de maestros en nuestras congregaciones. Dios ha permitido que en nuestras congregaciones hayan ancianos, sean pastores y personas que nos ayuden a entender mejor la Escritura. Pero lamentablemente encontramos personas que no desean congregarse y que quieren leer la Escritura a su acomodo y a su manera de pensar. Así que 2 de Pedro 1, del 20 al 21, nos asegura que la Escritura no es una revelación objetiva. Es una revelación objetiva y es inspirada por Dios. Y por lo tanto no es un texto maleable que cualquiera puede interpretarlo caprichosamente según su voluntad. La Escritura es el ancla de nuestra fe y la luz de nuestro camino. Asimismo, los reformadores entendían que la Iglesia no crea la autoridad de la Escritura,
sino que la reconoce. La autoridad de la Escritura reside enteramente en Dios, quien es su autor. El debate sobre el canon se agudizó especialmente en la relación con los libros de la Apócrifa. Históricamente los judíos reconocían un canon que excluía el Apócrifa, pero lamentablemente el Concilio de Trento, sin embargo, declaró que la mayoría de los libros apócrifos eran parte de la Sagrada Escritura y debían ser venerados con la misma devoción que los libros canónicos. Así que los reformadores y los primeros credos protestantes, como la Confesión Belga de 1561, se opusieron a esta decisión, ya que consideraron que los libros apócrifos no poseían las marcas internas de la inspiración. Aunque eran considerados útiles para la edificación y la instrucción moral, no podían usarse por doctrina o tenerse en cuenta como doctrina, pues cometían errores o contenían errores y faltaban a la autoridad profética. La decisión de Trento fue vista como una decisión reaccionaria, no basada en evidencia competente. Así que no solamente la Iglesia Católica se basaba en tradiciones, sino que aparte de eso agregaron libros que no eran considerados inspirados. Y ese fue uno de los motivos por los cuales también Lutero y los reformadores hicieron su protesta. Cuando los reformadores afirmaban sola escritura, esto fue malinterpretado y atacado, dando lugar a diversas contradicciones y confusiones. La principal crítica que recibió Lutero en Roma fue que había desechado 15 siglos de historia de la Iglesia y la autoridad de la Iglesia misma. La posición católica romana sostenía que la revelación de Dios no estaba contenida solamente en las Escrituras, sino también en la tradición oral y el magisterio, el oficio que enseñaba que la Iglesia es infalible. El Concilio de Trento declaró que la Escritura y la tradición deberían ser aceptadas y honradas con igual sentimiento de devoción y reverencia. El problema que vieron los reformadores fue que al poner a la tradición al mismo nivel de la Escritura, en la práctica, la tradición y el magisterio se colocaban por encima de la palabra de Dios. Así que la Iglesia decían que tenía la misma autoridad, pero finalmente colocaban la tradición y el magisterio por encima de la palabra de Dios. La Iglesia Católica afirmaba que el magisterio era el único autorizado para dar la interpretación auténtica de la palabra de Dios. Y obviamente pues esto hacía que fuera totalmente contrario a lo que nos enseña la Escritura. Básicamente aquí lo que la Iglesia Católica quería enseñar era que solamente la Iglesia era la autoridad y colocaba siempre la Escritura por debajo de ello. 1 Corintios 14:33 nos dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en toda la Iglesia de los santos. La Escritura y las tradiciones de la Iglesia a menudo se contradicen. Por ejemplo, doctrinas como la del purgatorio que enseña la Iglesia Católica, la intercesión de María o la sin pecado de María. Todas estas doctrinas que están enseñando nuevas, la Iglesia Católica, contradicen la misma Escritura. Así que si dos fuentes supuestamente infalibles se contradicen, quiere decir que al menos una no es falible. Y Jesús mismo había condenado las tradiciones de los fariseos que hacían nulo el mandamiento de Dios. Así que la misma Iglesia Católica estaba contradiciendo, diciendo que María no tenía pecado, cuando la misma palabra reconoce y la misma María se identifica como una pecadora cuando ha sido bendecida por Dios. Así que si hay esta contradicción, quiere decir o que la palabra es falible o que la tradición es falible, y todos sabemos que la palabra es infalible. Así que es importante tener en cuenta eso, que las enseñanzas de la Iglesia Católica iban en contra de la misma palabra. Pero lamentablemente hoy muchas iglesias que dicen ser cristianas también tienen doctrinas nuevas que también van en contra de la palabra. Así que no es un problema antiguo, sino que hoy en día seguimos con este tipo de inconvenientes. La segunda contradicción surge cuando la gente confunde sola escritura con solo escritura. Sola escritura significa que la Biblia es la única autoridad infalible y final. Y sola escritura significa que la Biblia es la única autoridad en absoluto, lo cual lleva a un tipo de individualismo radical, como les decía, solo yo y mi Biblia. Pero como ya les decía, todos sabemos que Dios ha provisto de de otras autoridades, pero esas autoridades siempre tienen que ir por debajo de las Escrituras. Este error hace que los creyentes piensan que no necesitan maestros
o que pueden descartar 2000 años de historia de la Iglesia. El individualismo radical fue una característica de los anabautistas y de los movimientos que surgieron posteriormente. A esto los reformadores decían y afirmaban que no rechazaban la historia de la Iglesia. De hecho, la valoraban y apelan a ella para demostrar la continuidad de la enseñanza protestante con las convicciones fundamentales de la Iglesia primitiva. La tradición es una autoridad falible, a diferencia de la Escritura. Los credos y las confesiones, como la confesión de fe de Westminster que estudiamos cada domingo, se utilizan para resumir lo que la Biblia enseña con precisión. Y es una tradición que las iglesias reformadas meditemos y estudiemos la confesión de fe de Westminster, pero nunca colocamos la confesión de fe ni los credos por encima de la Biblia. Por el contrario, estas nos ayudan a resumir la Biblia y a entenderla mejor. Así que la autoridad de un credo siempre está subordinada y derivada y no resta autoridad a la Escritura, sino que más bien la sirve. En este caso, como les digo, las confesiones nos ayudan a entender mejor las Escrituras, pero nunca las colocamos por encima de la palabra de Dios. Así que no somos islas teológicas. La afirmación de sola Escritura por parte de los reformadores no fue un llamado al individualismo radical. Más bien, Dios nos ha dado maestros para ayudarnos a entender su palabra. Y se espera que los cristianos no solamente la lean solos, sino que la lean con otros y compartan sus palabras y comparen sus palabras con lo que está escrito. Vayamos a Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que, en contraste a esto, lo que nos dice estos 10 versículos es una declaración firme y radical sobre la naturaleza y la finalidad de la revelación de Dios. El autor de Hebreos establece un contraste decisivo entre el pasado, el presente y el final. Dice que en el pasado Dios se comunicó de muchas maneras y muchas veces, mediante oráculos, visiones, sueños, profecías y en diversas etapas y grados a los padres, es decir, a las generaciones anteriores. Pero en el presente día, Dios, con los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la más grande revelación y la más verdadera. La revelación final ha sido cerrada y el hecho de que Dios haya hablado por el Hijo implica que esta revelación es definitiva y completa. Cuando Dios envió a su Hijo para revelar toda la doctrina de la fe a la vez y declarar la voluntad del Padre con autoridad y poder pleno, Él fijó y cerró la regla de fe. Así que los reformadores, por tanto, argumentaron basándose en este pasaje que aunque Dios ya había hablado finalmente por medio de su Hijo, no debemos esperar más revelación, una revelación continua. Así que el propósito apostólico se materializó en el Nuevo Testamento. Fue dar a la Iglesia el propósito de enseñanza autoritativa que es la entrega final de la revelación de Dios a su pueblo. Así que el Hijo es el Verbo encarnado. La Escritura es el Verbo escrito. Es un error oponer a Jesús a la Biblia, ya que Jesús es la persona, la revelación de la que la Biblia da testimonio. El Verbo encarnado no puede separarse del Verbo escrito, ya que la Escritura es el medio que Cristo eligió para revelarse a nosotros. Por lo tanto, Hebreos 1, del 1 al 2, nos recuerda que en Cristo tenemos la máxima autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, lo que nos libera de buscar revelaciones adicionales fuera del testimonio perfecto que Él ha dejado en las Escrituras inspiradas. Así que la palabra de Dios es la revelación final y ahí encontramos a Cristo, ahí encontramos la salvación y todo esto. Actualmente también es un problema, lamentablemente, en muchas iglesias cristianas, o que dicen ser cristianas, porque andan añadiendo revelaciones y cosas nuevas que van inclusive en contra de la misma palabra de Dios. Así que, amados hermanos, hemos establecido que nuestra conciencia está cautiva, o debemos tener en cuenta que nuestra conciencia está cautiva de la palabra de Dios y no de la palabra de los hombres. Pero ¿cómo asegurarnos que esa palabra que leemos, verdaderamente la que Dios inspiró y entregó a los profetas y apóstoles,
La respuesta no es de soberbia, sino de humilde y exhaustiva diligencia. Si la Escritura es nuestra única autoridad infalible y final, debemos esforzarnos al máximo para conocerla tal como fue entregada. El compromiso de hacer la Escritura nos lleva a una máxima pureza del texto. Nuestros padres de la Reforma no actuaron a ciegas, buscaron siempre la Escritura en su forma original. El reformador Ulrico Zwingli, por ejemplo, predicó el Nuevo Testamento directamente desde el griego. En su famosa disputa en Zurich, él tenía a la mano el griego, el hebreo y una traducción al latín, mientras que sus oponentes apelaban al derecho canónico. Martín Lutero, una vez en el castillo de Wartburg, se dedicó a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. Esta labor de volver a las lenguas originales no es un ejercicio académico estéril, es un acto de devoción. Los reformadores entendían que si bien la Escritura es suficientemente clara en las cosas necesarias para la salvación, el estudio responsable exige que se interprete diligentemente con la intención del autor en su idioma original, en el contexto original, y se armonice con la Escritura en su totalidad. Así que los reformadores también dedicaron mucho tiempo a entender los originales, a entender los idiomas en los cuales habían sido escritos el hebreo y el griego, para poder entender el contexto y realmente lo que Dios quería hablar a su pueblo. Y obviamente nosotros como creyentes está en nosotros y en ser diligentes, y si nos es posible también estudiarlos a la más profundidad que se nos pueda dar, y si podemos estudiarlos en sus idiomas originales. Sabemos que nuestros ancianos y nuestros pastores muchas veces dedican mucho tiempo a eso y debemos apoyarlos en sus estudios. Para lograr esto se requieren medios ordinarios. Reconocemos la necesidad de que los traductores aprendan griego y hebreo a través de las gramáticas y léxicos. Esta diligencia es crucial porque si erramos es por no conocer las Escrituras. Y sabemos que muchos predicadores han sacado falsas enseñanzas por no entender bien lo que la palabra de Dios quiere decir. Nuestra confianza no está en nuestra habilidad para reconstruir el texto, sino en la promesa que Dios dio de preservarlo. El salmista nos asegura: las palabras del Señor son palabras puras. Tú las guardarás, oh Señor, las preservarás de esta generación para siempre. Pero Dios usa sus medios para cumplir sus promesas. Así que, aunque no tengamos esas capacidades que tienen algunos para hacer estas traducciones y estudiar a profundidad, con nuestra Biblia en español, está en nosotros en leerla, meditarla y cada día aprender más de ella. Así que, como hemos visto, el texto es preservado por Dios, y Dios ha cumplido hasta hoy esa promesa de cuidar su palabra, de guardarla y para que podamos tenerla. Así que las primeras iglesias fueron diligentes en el Nuevo Testamento en recolectar y preservar los escritos apostólicamente, precisamente para proteger las enseñanzas orales. Porque como todos sabemos, cualquier cosa que se nos hable de forma oral, si se la contamos a otro, puede que la cuente a otro y a otro, y cada vez va dando una versión diferente o va cambiando las palabras, ¿no? Pero Dios, en su sabiduría y en su providencia, ha permitido que el día de hoy, hasta hoy, podamos tener las Escrituras, podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Así que los mismos apóstoles, conscientes del peligro de corromper la doctrina cristiana y sabiendo que la memoria del hombre es resbaladiza, consignaron su enseñanza por escrito. La diligencia hoy es a que nosotros también tengamos esa capacidad de guardar la Escritura. Como les digo, es nuestra responsabilidad, pero también es la promesa de Dios que ha hecho y que siempre la va a conservar y la va a guardar y la va a cuidar para nuestro conocimiento, para conocerle a Él, para saber cómo debemos comportarnos y cómo debemos glorificarlos. Así que, hermanos, la Biblia no es peligrosa en sí misma. El peligro reside en el pecador rebelde que la maneja de manera incorrecta. La respuesta a este peligro no es someter la Biblia a un ataúd de tradiciones, de rituales y creencias fosilizadas, sino contrastar su mal uso con un cuidado en el estudio de la palabra que honre a Dios, basado en el texto, en lo más auténtico que esté disponible. Así que, como digo, está nuestra responsabilidad en estudiar la palabra de Dios en el idioma que se nos ha permitido las traducciones, pero también está nuestra responsabilidad, si es posible, entenderla en sus idiomas originales. La palabra de Dios ha decidido conservarla, y qué bendición que la podemos tener. Siglos atrás la gente no tenía acceso a ella, solamente
La Iglesia Católica, solamente los dirigentes de esta iglesia y el pueblo no podía saber realmente o tener un conocimiento de Dios porque ese conocimiento se les había quitado y solamente se les enseñaban tradiciones y palabras de hombres. Así que debemos darle gracias al Señor porque ha permitido tener hombres que no han tenido temor, que han sido valientes, que no les ha importado si han tenido que perder su vida para que podamos volver a las Escrituras. Así que como conclusión, hermanos, la palabra de Dios es el pan, es el sustento de nuestras vidas, cual todo hombre debe vivir y comer. En nuestra época, al igual que en la víspera de la Reforma, estamos bombardeados por afirmaciones de verdad que compiten entre sí. Pero nosotros tenemos una sola norma, un solo estándar, que es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar y reformar nuestras iglesias y nuestros corazones. Debemos, por lo tanto, obedecerla. No debemos permitir que sea desplazada o hecha a un lado, sino que debemos verla colocada en el centro de todo lo que hacemos. Así que debemos meditar en esto, que debemos imitar a Cristo. Cuando seamos tentados, recordemos siempre responder, escrito está. No debemos aislarnos, más bien agradecer a Dios por los maestros y por las tradiciones saludables que exaltan a Cristo y la sana doctrina, sabiendo que estas son herramientas falibles, pero útiles que nos ayudan a entender la única autoridad que es infalible, que es la Escritura. Hagan que la Escritura sea su máxima prioridad. El rey de Israel, en Deuteronomio 17, debía escribir una copia de la ley con sus propias manos y leerla todos los días de la vida para aprender a temer a Dios y no envanecerse. Si el rey debía hacerlo, ¿cuánto más nosotros deberíamos por lo menos colocarla en nuestras vidas, leerla, meditarla, escribirla y memorizarla? Debemos temblar ante su palabra, que nuestros corazones sean contristos y humildes, como declara el Señor. Estos son a quienes miro con favor, a los humildes y contristos de espíritu que tiemblan ante mi palabra. Que esta verdad nos mueva a una profunda veneración por cada palabra y cada letra de la Escritura, a una incesante oración para que el Espíritu Santo nos ilumine a entender correctamente lo que está escrito, en lugar de imponer nuestros propios prejuicios. No debemos lamentar no vivir en esa época o en esos momentos gloriosos de la Reforma. Más bien oremos para que nuestros propios momentos se den cuando pongamos la palabra de Dios en el centro, cuando los proclamemos y cuando veamos su poderosa obra en nuestras vidas. Así que asimismo hoy en día no nos debe dar temor de proclamar la palabra de Dios, no solamente ante las denominaciones o iglesias que van en contra de la palabra de Dios, sino también aquellos hermanos que dicen ser cristianos, pero que lamentablemente están más lejos de la palabra de Dios que inclusive algunos que no afirman ser creyentes. Y como les digo, es lamentable ver eso. Iglesias hoy que tienen gran cantidad de personas, pero que sus sermones, su forma de vivir y su forma de comportarse es casi similar o igual a la de un impío. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de meditación, Señor. Hemos estado aprendiendo sobre la Escritura, sobre el principio de la Escritura. Sabemos que en dos charlas o en dos prédicas no vamos a ver todo, Señor, pero recordamos principios importantes para nuestra vida, entender que solamente la palabra tuya, Señor, tu palabra es la que gobierna nuestras vidas, Señor. Sabemos que estudiamos algunas confesiones, algunos credos, pero estos solamente los utilizamos para conocer más de tu palabra y estos se rigen a tu palabra, Señor, y por lo tanto te pedimos, Señor, que nunca en su corazón esté poner por encima los credos o alguna tradición de la que tenemos por encima de tu palabra, sino que más bien cualquier cosa que hagamos, cualquier estudio que hagamos, siempre sea para aprender más de ti, para colocar y resaltar tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a que cuando seamos tentados, tu palabra venga a nuestra mente, Señor, y podamos alejarnos de la tentación, del pecado, que cuando se nos presente una situación, más bien corramos y más bien pensemos en tu palabra y que debemos glorificar y honrar tu nombre, Padre Santo. Ayúdanos a no temer, a predicar tu palabra en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, como Pablo le dice a Timoteo. Ayúdanos, Señor, también a que aquellas personas que enseñen, que se paren aquí, Señor, siempre tengan ese temor a enseñar lo correcto, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, y no a ideas propias, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo. Amén.